Buenas noches, vamos a comenzar con el webinar de hoy. Bienvenidos todos, colegas, público en general. Hoy tenemos al doctor Roberto Mujica. El doctor Roberto Mujica es médico veterinario, egresado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Fue profesor de posgrado y pregrado, coordinador del programa de medicina y cirugía de pequeños animales de la UCLA. Actualmente se encuentra en México, en Guadalajara, ejerciendo la medicina privada en el estado de Jalisco. Una persona que tiene amplia experiencia en el campo de la cardiología, y hoy los tenemos aquí para hablar de la terapéutica cardiovascular en pequeños animales. Bienvenido, doctor. El público lo está esperando y los micrófonos son suyos. Bueno, buenas tardes aquí, buenas noches en Venezuela y en Miami. Gracias por la invitación. Lo primero que quiero es expresar mi sincero agradecimiento a todos los que están involucrados de que yo esté aquí. En primer lugar, a la doctora Marisabel Albers por su amable invitación, al doctor Rafael García, mi querido amigo Rafa, por su intermediación, y gracias a ellos estoy aquí. Y al doctor Jenin Villasmil por su amabilidad, por su guía, por tenerme presente. Quiero reconocer las personas que intervinieron antes de mí en el área de cardiología, las que he visto, pues, al doctor Carlos Andrea y al doctor Alejandro Meneses, su brillante participación, las estuve viendo las dos, aprendí mucho, están excelentes. Les voy a pedir, más adelante voy a contactarlos porque quisiera que colaboraran con la Sociedad de Cardiólogos Veterinarios de Latinoamérica, de la cual soy parte, soy miembro fundador. Y finalmente resaltar la labor que están haciendo como médicos veterinarios venezolanos en el exilio, tantas cosas buenas que han hecho, de verdad que lo reconozco y me encanta la labor que están haciendo. Además, el solo hecho de que estén un domingo en la tarde o en la noche dedicados a esto, a compartir esta experiencia, me parece digno de resaltar. Sin más preámbulos, bueno, voy a empezar. Entonces les decía que las enfermedades cardiovasculares tratamos de agruparlas en dos grandes segmentos, que son las enfermedades cardíacas congénitas, donde la estenosis valvulares de las semilunares, como la pulmonar y la aórtica, y el ducto arterioso persistente tienen una preeminencia de lejos, pues son las enfermedades cardíacas más comunes. Y dentro de las adquiridas, donde el factor de riesgo sería la edad, la raza y la edad, prácticamente atacan a perros de un grupo etario mayores de 7 años en las razas pequeñas y mayores de 9 años en las razas grandes, donde sobresale la enfermedad valvular degenerativa crónica, enfermedad mixomatosa, antiguamente conocida como endocardiosis. Ya no se le dice endocardiosis porque nos dimos cuenta que no afecta al endocardio solamente. Y en segundo lugar, la cardiomiopatía dilatada, donde ataca a las razas grandes y a los perros mayores de 9 años. Básicamente esas son las enfermedades que más vemos en nuestra práctica diaria. Está creciendo mucho la casuística en felinos. No sé cómo están ustedes, me imagino que sí sé que es una tendencia mundial, pero cada vez más vemos cardiopatías en felinos y por eso les pido que revisen mucho a sus pacientes felinos, porque es más frecuente de lo que nosotros pensamos. La hipertensión arterial ataca por igual a humanos, a perros y a gatos, pero en los perros
es muy variable la variación de la presión arterial y nos conseguimos con algunas cosas como que perros que presentan hipertensión arterial un día, al día siguiente no la presentan, o que por el movimiento es difícil de diagnosticar, o también vemos muchos pacientes que teniendo hipertensión arterial no tienen consecuencias sistémicas de la enfermedad. Sí hemos visto algunos casos de ceguera y eso, pero no tan frecuentemente como en gatos. En gatos la hipertensión arterial es un real problema y los que tengan facilidades para tener equipos adecuados para medir presión arterial en nuestros animales, que no sirven definitivamente los de humanos, tenemos que comprar un equipo adecuado para medición de presión arterial en los animales. En los gatos es muy frecuente. Estas enfermedades las agrupamos y vemos que tienen unas características generales, salvo muy contados casos, tienen curso crónico, no son enfermedades agudas como la que se presenta en la isquemia del miocardio en los humanos, que es una enfermedad aguda, salvo una o dos, los tromboembolismos aórticos y pulmonares por dirofilariosis o por trombos en los gatos y la ruptura de cuerdas tendinosas en los perros por degeneración valvular. No vemos cuadros agudos. La mayoría de los casos vemos cuadros crónicos. Entonces, donde resalto la importancia de hacer diagnósticos y tratamientos tempranos porque es la única manera de aumentar la sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, mientras más temprano logremos diagnosticar estas enfermedades, mayor sobrevida van a tener nuestros pacientes, aplicando diagnósticos y tratamientos tempranos. Como les digo, me pongo a la orden para hablar un poquito más de estas enfermedades, pero hoy vamos a hablar de terapéutica cardiovascular. Las reevaluaciones son constantes, esto lo tenemos que ver desde el punto de vista principalmente de bienestar de nuestros pacientes. No podemos garantizar que nuestros pacientes tengan una sobrevida prolongada si no hacemos reevaluaciones constantes tan frecuentes como nosotros, por ejemplo, hacemos la reevaluación en los primeros días, cuando tenemos un perro o un gato recién diagnosticado, lo hacemos a los 7 días, después a los 21 días y después lo vemos cada 2 o 3 meses. No, un paciente cardiológico no tolera que lo veas más allá de los 3 meses. O sea, que tiene que ir constantemente a tu clínica. Y esto, apartando ya la parte de bienestar y de atención al paciente, también es un factor importante desde el punto de vista económico. En estos días veía una plática una conferencia sobre administración de clínica y decía que las columnas vertebrales de su clínica, decía el expositor, que las columnas vertebrales de su clínica eran la geriatría y la cardiología, son los pacientes que con más regularidad asisten a nuestra clínica. En general, todas estas enfermedades al final conducen a falla cardíaca, como le dicen en inglés, pero nosotros es una cuestión de semántica, le decimos insuficiencia cardíaca, conducen a falla o a insuficiencia cardíaca y lo que tratamos, hoy que vamos a hablar de terapéutica cardiovascular, lo que tratamos es la falla cardíaca y no la enfermedad propiamente dicha, salvo muy contadas excepciones. Pero en enfermedad valvular y en cardiomiopatía dilatada, que son las más comunes, lo que tratamos es la insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista terapéutico, ya hablando de terapéutica, tenemos que resaltar el hecho de que la fidelidad farmacológica, necesitamos fidelidad farmacológica. ¿Y qué es esto? Que los tratamientos se cumplan tal y como los prescribimos. Son tratamientos crónicos y si no se cumplen al pie de la letra como los prescribimos, ahí está la primera recomendación terapéutica, no vamos a tener el éxito deseado. Un estudio en el 2018 donde se estudiaron los perros que presentaban falla cardíaca o insuficiencia cardíaca por enfermedad valvular o por cardiomiopatía dilatada. Fíjense que dentro del estudio el 81% fue enfermedad valvular, el 81% de los pacientes estudiados fue por enfermedad valvular y el 19% por cardiomiopatía dilatada, lo que ratifica que la enfermedad valvular es de lejos la enfermedad más frecuente.
pero donde resaltan el hecho de que la caquexia cardíaca está asociada, la caquexia de origen cardíaca está asociada a periodos menores de sobrevida. Entonces, mi primera recomendación como terapéutica cardiovascular es vigilar el estado, la condición corporal del paciente y el estado nutricional del paciente. Nuestros pacientes cardiópatas definitivamente tienen que comer bien. Nuestros pacientes cardiópatas, así como hacen edema de los pulmones y hacen edema, edema de las cavidades, acúmulo de líquido en cavidades por insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, hacen edema pulmonar, y derecha hacen acúmulo de líquido en cavidades, también hacen, cuando digo acúmulo de líquido en cavidades, estoy hablando de efusión pleural, efusión pericárdica y ascitis. Entonces, también hacen edema de la mucosa intestinal. Entonces, una mucosa intestinal edematizada hace un síndrome de malabsorción por edema de la misma mucosa. Se altera su funcionalidad y hacen inapetencias, anorexias y caquexia. Y cuando un paciente de cualquiera de estas enfermedades llega a este nivel, le queda poco tiempo de vida. Entonces, la primera recomendación terapéutica, cuidar la dieta, usar medidas de manejo como calentar la comida o darla húmeda, puede incrementar la dieta, puede incrementar la ingesta de comida. No dejar que nuestros pacientes cardiópatas lleguen a caquexia cardíaca, porque un paciente con caquexia cardíaca puede tener la mejor terapéutica del mundo y su expectativa de vida va a ser muy corta. En segundo lugar, les quiero presentar, sé que estoy hablando para los que están empezando, pero sé que hay gente que ya está trabajando sobre esto, pero lo quiero resaltar. Hay un esfuerzo hecho por un grupo de veterinarios para clasificar la insuficiencia cardíaca originada por la enfermedad valvular. Sin embargo, esta clasificación se aplica en la actualidad a otras causas de insuficiencia cardíaca como la cardiomiopatía dilatada, inclusive las enfermedades congénitas, y nos sirve como una norma general para estadificar el estadio clínico de nuestro paciente y en base a esa estadificación tratarlo, hacer terapéutica. Y esto nos simplifica mucho las cosas. En primer lugar, antes del año 1995 usábamos la clasificación de la New York Heart Association, que es una asociación de cardiólogos humanos, y a partir del año 95 empezamos a usar la International Small Animal Cardiac Health Council, que fue una clasificación hecha basado en la de la New York Heart Association, y eso nos simplificó mucho las cosas. Sin embargo, desde el año 2009 y con revisiones periódicas, hubo una en el 2017, ahora tenemos una del 2019 que se las estoy poniendo allí, donde hubo un esfuerzo de un grupo de cardiólogos transnacional, hubo muchos cardiólogos implicados, están todos los grandes ligas allí, y se hizo una clasificación de la insuficiencia cardíaca producida por la enfermedad valvular, pero reproducible en otras enfermedades también. Entonces, cuando usted tiene un paciente cardiológico, lo primero que debe hacer es tratar de diagnosticar la insuficiencia cardíaca o la falla cardíaca, como le dicen en inglés, y enfocarlo o tratar de meterlo en esta clasificación según los lineamientos ACVIN 2019 y en base a eso hacer el tratamiento. Entonces yo hoy lo que voy a hacer es, basándome en estos lineamientos, enfocarme pues en la terapéutica cardiovascular.
mucho se ha estudiado sobre esto que voy a decir a continuación, que las patologías cardíacas representan el 10% de la consulta general, y de esas patologías cardiovasculares, el 75% del total de enfermedades cardiovasculares, el 75% de estos pacientes afectados por enfermedad cardiovascular tienen enfermedad valvular. Esto tiene unos factores de riesgo, ya lo decía, en la mayoría afecta la válvula mitral. En un porcentaje un poco menor afecta la mitral y la tricúspide. En la mayoría de las enfermedades cardiovasculares salimos perjudicados los machos de todas las especies, afecta más a los machos que a las hembras, y hay una prevalencia de esta enfermedad en los perros, en las razas de perros menores de 20 kilogramos. Hay una prevalencia especial en la Cavalier King Charles Spaniel, en la raza Cavalier King Charles Spaniel, donde debemos atenderlos, ya que cerca del 75% de los perros de esta raza, cuando tienen, cerca del 80% de los perros de esta raza, cuando tienen 9 años ya tienen la enfermedad, y un porcentaje muy alto cuando tienen 4 años. De hecho, esta raza se usa para estudiar la enfermedad. Y por lo tanto, cada vez que tengamos sobre nuestra mesa de estudio, de nuestra mesa clínica, tengamos un perro de esta raza, debemos buscar esta enfermedad. Quiero resaltar el hecho de que en los estudios que se han hecho se ha conseguido que el soplo es el signo cardinal de esta enfermedad, y por lo tanto debemos aprender a reconocer en primer lugar los sonidos cardíacos normales para tratar de diferenciar cuando hay un sonido cardíaco anormal. Ya el doctor Alejandro Meneses en su presentación disertó abundantemente sobre esto. Ningún oído puede detectar un soplo cardíaco como sonido anormal si antes no se ha acostumbrado a detectar un sonido cardíaco normal. Los factores predictivos de falla o insuficiencia cardíaca, como lo dije, la edad, resalto el soplo cardíaco y resalto la cardiomegalia o el crecimiento cardíaco. Hay otras cosas que podemos identificar como hallazgos ecocardiográficos ya un poco más avanzados, como los aumentos de la velocidad de flujo transmitrales, la regurgitación mitral, como la regurgitación de las válvulas atrioventriculares, que las podemos ver cuando le ponemos el Doppler color a nuestra imagen cardiovascular, pero eso se refiere más que todo a personas que ya estén haciendo ecocardiogramas, que ya estén manejando el ecocardiograma, pero en forma general nosotros podemos hacer diagnósticos de cardiomegalia a través de los rayos X. Los que estén haciendo ecocardiograma, bienvenidos, ya los pueden diagnosticar, pero a través de los rayos X ya podemos hacer diagnósticos de cardiomegalia, en base a eso clasificar el paciente en la clasificación del ABBIN. También otra cosa que podemos hacer, que ya se está haciendo, no sé si lo tienen disponible ustedes allá en Miami, hay una manera de diferenciar pacientes cardiópatas de no cardiópatas a través de la medición de biomarcadores de daño cardíaco, creatiniquinasa, que fue el que se hizo inicialmente, troponinas, que se hacen en los laboratorios de humanos, y recientemente, bueno, ni tan reciente, se está haciendo, hay un kit de medición del péptido natriurético cerebral, su terminal NT. Medir la concentración de péptidos natriuréticos, si está elevada, nos diferencia definitivamente un paciente cardiópata de un paciente no cardiópata. Todos estos son hallazgos que nos permiten meter a nuestro paciente en la clasificación que les comentaba, la clasificación ABBIN. La clasificación ABBIN se basa en hallar en nuestro paciente hallazgos, valga la redundancia,
que nos permitan meterlo en la clasificación. La clasificación es A, B, C y D. La clasificación A son los pacientes que tienen factores de riesgo como que pertenecer a estas razas, como la que les hablé, el Cavalier-King Charles, un paciente Cavalier-King Charles Spaniel sin ningún síntoma, ya es un paciente A, es un paciente asintomático y entra dentro de la clasificación A porque es un factor de riesgo. También los chihuahuas, los poodle, los French poodle, los Shih Tzu, todos los braquicefálicos de razas pequeñas entran dentro de esta clasificación, pero fíjense que ellos le dan una gran importancia al hecho de que tengan soplo. Por ejemplo, aquí dice que la clasificación B, en la clasificación B entran todos los pacientes asintomáticos que no tienen síntomas de falla mitral, pero que ya tienen soplo. Si tiene soplo, ya es clasificación B. Asintomático con soplo, clasificación B. Si no tiene agrandamiento cardíaco, sería B1, y si tiene agrandamiento cardíaco, sería B2. Y ya cuando tienen síntomas de falla cardíaca, entra dentro de la clasificación C, C agudo con historia de signos de falla cardíaca o presentes o pasados, y C crónicos cuando ya tienen tiempo con la enfermedad, y los refractarios al tratamiento serían la clasificación C. Es una clasificación bien sencilla, está muy bien explicado en el paper que les dije, y por lo tanto les voy a pasar ese paper para que no hayan dudas al respecto. Entonces, básicamente, resalto el hecho de que en el estadio A no hay tratamiento para el paciente, simplemente no tratamiento, no dieta, enseñarle al propietario de nuestro paciente que está dentro de una de las razas que tiene riesgo de desarrollar la enfermedad valvular, razas pequeñas o enfermedad cardiomiopatía dilatada, razas grandes, Doberman, Boxer principalmente, Irish Wolfhound, los retrievers, labradores y golden retriever. Hay que alertar a nuestros pacientes que, a los propietarios de nuestros pacientes que son razas que tienen riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca a largo plazo. Dentro del paciente, los pacientes de clasificación, perdón, dentro de la clasificación B están los pacientes que tienen lesiones estructurales sin signos de falla cardíaca, y esas lesiones estructurales le ocasionan el signo cardinal de la enfermedad cardíaca, que es un soplo cardíaco, y la recomendación es hacer rayos X de tórax, medir presión arterial y ojalá ecocardiografía, y en base a estos resultados reclasificar a nuestros pacientes dentro del mismo estadio B1, dentro del mismo estadio B1 o B2, según los signos. Si tiene soplo y no tiene agrandamiento cardíaco, ni por rayos X ni por ecocardiografía podemos evidenciar una cardiomegalia, la recomendación sigue siendo no tratar, no cambiar la dieta, pero sí reevaluar cada 6 a 12 meses a nuestros pacientes. Cada 6 meses es mi recomendación en las razas pequeñas, y en razas grandes en menor tiempo, y esto tiene una explicación muy sencilla. Los pacientes de razas grandes que sufren o que están predispuestos a cardiomiopatía dilatada o que ya la sufren, a diferencia de los perros de razas pequeñas que sufren enfermedad valvular, los perros que sufren cardiomiopatía dilatada asintomática necesitan tratamiento pronto, porque esta enfermedad se ha demostrado que tiene una sobrevida más corta. Y cuando ya entran en la clasificación B2, que ya tienen síntomas, que ya tienen agrandamiento cardíaco, que ya tienen cardiomegalia, necesitan empezar con tratamiento de una vez. Los dos, tanto las razas grandes como las razas pequeñas, pero principalmente los de razas grandes que tienen posibilidad de desarrollar cardiomiopatía dilatada.
Entonces, un paciente en estadio B2 es un paciente que tiene soplo, que usted durante la ocultación, durante su examen clínico, le oculta un soplo. Un paciente sigue siendo un paciente asintomático, no tiene tos, no tiene acúmulo de líquido en cavidades, no tiene cianosis de la mucosa, no se desmaya, no tiene síntomas, pero durante su examen rutinario presenta un soplo de intensidad de 3 a 6 sextos, un soplo de moderada a alta intensidad, y que usted le consigue evidencias radiográficas o ecocardiográficas de agrandamiento cardíaco, principalmente en la radiología. Esos perros que presentan un índice cardíaco vertebral o índice o vertebral heart scale, como le dicen en inglés, o índice de Buchanan, mayor a 10.5 vértebras, y que en la ecocardiografía presenta un aumento de la relación atrio izquierdo-aorta. Los que hacen ecocardiografía me entienden esto. Los que no hacen ecocardiografía, guíense por los rayos X. Hacer el índice de Buchanan, ya lo voy a explicar, es muy fácil. En ausencia, como dice aquí, en ausencia de eco, hacer rayos X. Y el tratamiento, en este caso, la recomendación del consenso ACVIN es ya empezar con el tratamiento. La recomendación es iniciar con Pimobendan en este estadio, en B2. Se demostró, si ustedes leen ese trabajo y leen, hay otros trabajos como el trabajo, que no lo tengo aquí, por cierto, hago un trabajo que se llama EPIC, por sus iniciales en inglés, como épico, pero sin la O al final, un trabajo que se llama EPIC, se los voy a hacer llegar a través del doctor Jenny, que demostraron que la sobrevida de los pacientes en estadio B2, cuando usted empieza a tratarlos en estadio B2, la sobrevida se prolonga, pero se prolonga también la calidad de vida. O sea, estos pacientes tratados con Pimobendan en estadio B2 tardan más tiempo en desarrollar signos clínicos, o sea, se mantienen en el estadio B2 y no pasan al estadio B3. Las recomendaciones del consenso ACVIN es iniciar el tratamiento con Pimobendan a una dosis de 0,5 a 0,6 miligramos por kilo por día, repartido en 2 tomas, 0,25 a 0,3 cada 12 horas. Hacer una leve restricción del sodio, en la dieta, dar una dieta que tenga bajos niveles de sodio. No hubo consenso alrededor de la aplicación de IECAS, o sea, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Algunos cardiólogos lo recomiendan, otros no, pero como decía el doctor Meneses en su presentación, a veces la única herramienta que tenemos es un IECA. Se puede usar en este estadio, pero no es lo más recomendable. Lo recomendable actualmente, le estoy dando terapéutica actualizada, es empezar con Pimobendan, el más conocido es Bedmedin, pero hay otras marcas, empezar con el Bedmedin en estadio B2. No se recomendó, no hubo consenso alrededor del uso de beta bloqueantes. Los beta bloqueantes todos terminan en ol, atenolol, carvedilol, etc. No hubo consenso alrededor del uso de beta bloqueantes. No hubo consenso alrededor del uso de la espironolactona. Y la valvuloplastia reparadora o sustitutiva, que es la terapia más avanzada de la que vamos a hablar hoy, sustituir la válvula enferma. Bueno, hay que medir los costos-beneficios porque no en todas partes se puede hacer una valvuloplastia reparadora o sustitutiva. Ok, entonces el consenso alrededor el consenso ACVIN recomienda empezar en esta etapa, en estadio B2, con el tratamiento con el Pimobendan. Y mi recomendación es sobre todo a los pacientes, a los médicos veterinarios que hacen consulta general, que no son especialistas en cardiología, tratar de identificar estos pacientes B2 es muy sencillo, simplemente tienen un soplo, tienen agrandamiento cardíaco y no tienen síntomas de insuficiencia cardíaca y empezar el tratamiento con Pimobendan
mantienen a este paciente en estadio B2 y todavía no recomendamos referirlo con el cardiólogo. O sea que este paciente pasa largo tiempo asistiendo a sus clínicas sin necesidad de referirlo con el cardiólogo, simplemente porque usted le oyó un soplo, determinó cardiomegalia, pero todavía no hay síntomas, entonces no es empieza con el tratamiento y lo mantiene largo tiempo asintomático y no es necesario referirlo con el cardiólogo. Por el contrario, bueno, aquí está la explicación, me disculpan, después hablo del paciente C. Aquí está la explicación de cómo hacer el índice cardíaco vertebral, un eje largo desde la carina hasta el ápex, un eje corto de craneal a caudal perpendicular al eje anterior y extrapolar estas medidas hasta la columna vertebral, tomando como referencia la cuarta vértebra torácica. Aquí está el borde craneal de la cuarta vértebra torácica. Aquí ustedes pueden ver como el eje azul lo paso, perdón, el eje largo o eje azul lo paso a comparar con la columna vertebral y se cuentan el número de vértebras. Fíjense que este perro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértebras con el eje azul y con el eje corto tiene 1, 2, 3, 4. Si sumo 6 más 4 me da un índice cardíaco vertebral de 10, ya después vamos a ver cuál es el valor normal. Y en el ecocardiograma es muy fácil identificar esta vista. Los que hacen estos ecocardiogramas saben que esta es una vista de eje corto a nivel de la base cardíaca. Ven la ballenita, la famosa ballenita de la que hablamos, que el atrio izquierdo se ve en forma de ballena, como una caricatura de una ballenita, y la aorta se le dibujan las tres valvas que tiene y se dibuja la estrella de Mercedes-Benz. Esto no es más que una vista parasternal derecha de eje corto a nivel de la base cardíaca y se compara el tamaño del atrio izquierdo y de la aorta, que debe ser menor o igual a 1.5. Ese eje, la relación atrio izquierdo-aorta es mayor a 1.5, entonces hablamos de cardiomegalia. Y aquí en los rayos X hablamos de que el índice cardíaco vertebral nunca debe ser mayor a 10.5 vértebras en perros y 8.5 en gatos, y si pasa de este nivel, entonces diagnosticamos una cardiomegalia. Aquí está la representación del trabajo original en que se hizo el doctor Buchanan. Lo pueden conseguir en cualquier parte, es muy fácil de conseguir. Es el largo de la carina hasta el ápex, en amarillo, eje corto de craneal a caudal, tomando como referencia la cuarta vértebra torácica, después proyecto el eje largo sobre las vértebras torácicas a partir de la cuarta vértebra torácica, y el eje corto lo proyecto también aquí sobre la cuarta vértebra torácica, y se mide en vértebras, no en centímetros. Es muy fácil de hacer, es muy sencillo de hacer y es de mucha ayuda. Están unos índices cardíaco vertebral, los equipos actuales, los equipos más que todo, los equipos de radiología digital indirecta o de radiología digital directa, tienen una forma de hacerlo en forma automática, no tienen que estar calculando nada. Por ejemplo, este es el equipo que uso actualmente, me calculó el índice cardíaco vertebral de ese perro directamente, nada más diciéndole de dónde tomo la medida desde la carina hasta el ápex y de craneal a caudal, y me da la medida automática y así diagnostico cardiomegalia directamente. Fíjense este perro, imagínense, lo normal es 10.5, este perro tiene 15.5. Al final este perro se le hizo eco y lo que tenía una infusión pericárdica, no era el corazón lo que estaba agrandado, sino la sombra cardíaca lo que estaba agrandada. Y aquí están algunos valores en general es 10.5, sin embargo, como siempre, los braquicefálicos se salen de la norma. Fíjense, el bulldog puede ser normal hasta 14.4 vértebras. Siempre son la excepción de la regla. Los Yorkshire también tienden a tener un corazón más grande en forma normal.
una relación entre el corazón y su tórax, y el índice cardíaco vertebral nos da más alto de lo normal. Ok, y los que hacen ecocardiografía, aquí está un valor que es muy fácil de hacer en la vista paraesternal derecha de eje corto a nivel de los músculos papilares, o vista de longuito, como lo llamamos. Hacemos una medición del diámetro interno del ventrículo izquierdo. Aquí está la forma de calcularlo, y dice que el valor normal por kilo, esto es lo más exacto que hay, por kilo calculamos el diámetro interno del ventrículo izquierdo, y si sobrepasa estos valores estamos hablando de que el corazón está agrandado. Y es muy fácil, está la fórmula, se toma la medida del diámetro interno del ventrículo izquierdo, como hice yo aquí, y se divide entre el peso del animal elevado a la potencia de 0.294, y esto nos da un valor indexado. Y este valor indexado se compara con esta tabla, y si está por encima de los valores normales, entonces decimos que hay cardiomegalia. Y este perro tiene 2.015, y el valor normal para un perro de 4 kilos es 2.6. Entonces el perro no tiene cardiomegalia. Después, si el paciente ya tiene enfermedad, ya tiene insuficiencia cardíaca, ya tiene signos de insuficiencia cardíaca o de fallo cardíaco, es igual al anterior, es un paciente que tiene soplo, que tiene cardiomegalia, pero además tiene síntomas actuales o pasadas de insuficiencia cardíaca, ya entra dentro del estadio C, con una doble clasificación, C agudo, que se tratan intrahospitalarios, y C crónico, que se tratan ambulatorios. ¿Cuáles son esos signos que tenemos que tratar de identificar? Si estuviéramos interactuando en tiempo real, les preguntaría, ¿cómo llega un paciente cardíaco? Un paciente cardíaco básicamente llega con dificultad respiratoria, con distrés respiratorio. ¿Por qué nos lleva a un paciente cardíaco? Por tos. Bueno, eso tiene que ver con la fisiología cardíaca, la sangre que viene la sangre oxigenada que viene de los pulmones. Si hay una falla cardíaca de origen izquierdo, la sangre se empieza a haber una congestión del lado izquierdo del corazón, y hay una sobrecarga de volumen y de presión sobre los capilares pulmonares. Ese líquido sobre la sobrecarga de volumen y de presión de los capilares pulmonares empieza a dejar escapar líquido hacia el intersticio pulmonar, y se llena de líquido los pulmones. Si se llena el intersticio, ahí es menos grave, y si se llena el alvéolo es más grave. Entonces nuestro paciente va a tener tos, palidez o cianosis de las mucosas, tiempo de perfusión capilar prolongado mayor a 3 segundos, y si lo que se sobrecarga de volumen y de presión es el lado derecho del paciente, los capilares que se van a llenar, se van a sobrecargar de volumen y de presión, van a estar ubicados en los órganos, en todo el organismo. Entonces va a haber efusión, acúmulo de líquido en cavidad, efusión pleural, efusión pericárdica y ascitis. Pero nuestro propietario de paciente no va a ver la efusión pleural ni va a ver la efusión pericárdica, sino que va a ver la ascitis, y por eso nos llevan al paciente. Entonces, un perro con insuficiencia cardíaca congestiva izquierda nos lo van a llevar con signos respiratorios, y un perro con falla cardíaca derecha nos lo van a llevar con signos de acúmulo de líquido en cavidades. Los pacientes con enfermedad cardíaca, a diferencia de los humanos, los pacientes veterinarios no hacen edema de los miembros. No hacen edema de los miembros. Esto lo recalco. En humanos, los signos de insuficiencia cardíaca congestiva derecha casi siempre hacen edema de los miembros. Los pacientes cardíacos veterinarios, por estar en cuadripedestación, hacen edema, o mejor dicho, acúmulo de líquido en cavidades. Hacen efusión pleural, efusión pericárdica y ascitis. La otra consideración que tengo que hacer con respecto a la insuficiencia cardíaca congestiva es que rara vez vemos un perro con una insuficiencia cardíaca, o un perro o un gato, con una insuficiencia cardíaca exclusivamente izquierda o exclusivamente derecha. Eso lo hacemos desde el punto de vista pedagógico para que se entienda.
pero lo que nos pasa en realidad es que las insuficiencias cardíacas se presentan solapadas, insuficiencia cardíaca congestiva izquierda y insuficiencia cardíaca congestiva derecha. El objetivo del tratamiento en el estadio C es mejorar el gasto cardíaco, disminuir la regurgitación mitral y disminuir los síntomas. Entonces, los objetivos del tratamiento van a ser eso. Es muy importante diferenciar, cuando hacemos diagnóstico, diferenciar respiratorios de cardíaco y las comorbilidades cardíacas como la hipertensión pulmonar, las neoplasias y el taponamiento cardíaco por efusión pulmonar, por efusión pericárdica, perdón. Entonces, un perro en estadio C sí necesita la atención de un cardiólogo, de un médico veterinario especializado en cardiología. Si el paciente ya tiene tos, ya tiene cianosis de la mucosa, ya hace síncope, ya se ha desmayado, ya necesita la atención de un cardiólogo, ya necesita la atención de un médico veterinario especializado. Pero, como lo dije anteriormente, el paciente B, perdón, puede pasar largo tiempo en sus manos recibiendo atención en sus clínicas sin ser referido a este paciente, puede pasar largo tiempo sin ser referido a los cardiólogos. Ya un paciente en grado C, en estadio clínico C, ya necesita atención especializada. Entonces, el tratamiento, la terapéutica de lo que estamos hablando hoy, básicamente está dirigida a mejorar el gasto cardíaco y mejorar la oxigenación. Si ustedes me oyen hablando otras veces de cardiología, me van a oír hacer énfasis, enfatizar mucho en la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es una terapia que nos va a salvar vida, que va a salvar la vida de nuestros pacientes. Y en un paciente agudo, un paciente en estadio C, en fase agudo, el objetivo, como lo dice aquí, la prioridad es salvar la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aplicar furosemida intravenosa, porque ya hemos oído que lo que pasa es que hay una sobrecarga de volumen y de presión de los capilares pulmonares si hay una insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, o los capilares de todo el organismo si hay una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces necesitamos disminuir la volemia. Disminuir la volemia y mejorar la oxigenación debiera ser el objetivo de nuestro tratamiento. ¿Y cómo disminuimos esa volemia? A través de la aplicación de diuréticos. Furosemida es un diurético que tiene más de 100 años, tenemos más de 100 años aplicándolo y no lo hemos podido sustituir por nada. Recientemente está siendo sustituido por torasemida, pero la torasemida todavía es muy costosa para su uso rutinario y su potencia diurética es muy alta y tiene que ser usado con monitoreo, pero la furosemida es la piedra angular de la terapéutica cardiovascular en casos agudos. E igualmente les digo, para los que están tomando nota o esta presentación va a quedar grabada, la furosemida oral no nos funciona en los casos agudos. No funciona la furosemida oral, tiene que ser por uso intravenoso, por bolo o por tasa de infusión continua. Entonces la furosemida, 2 a 4 miligramos por kilo. Hemos llegado a usar 4 miligramos por kilo. Hemos llegado a usar hasta 6 miligramos por kilo. Puesto frecuentemente, lo ponemos cada 20 minutos, o hasta 2 horas, hasta que logramos el efecto que nuestro paciente orine. Otra consideración que hago con la furosemida es que si tenemos un paciente oligúrico o anúrico, la furosemida, el efecto de la furosemida va a ser mínimo o casi nulo, porque la furosemida necesita que se filtre y es un diurético de asa y que llegue hasta el asa de Henle, tanto por la perfusión capilar como por la orina,
para que haga su máximo efecto. Entonces, en pacientes oligúricos o anúricos se recomienda el uso de diuréticos de otro tipo, como los osmóticos, como es el caso del manitol. Pero en la mayoría de nuestros pacientes, en casos agudos cardíacos, no han hecho insuficiencia renal de fase aguda, que son los casos oligúricos anúricos, entonces se recomienda la furosemida. El pimovendán, que en la clasificación anterior era la piedra angular, era el tratamiento recomendado, en los casos agudos se recomienda, si ya el paciente está siendo tratado, continuar con el tratamiento, pero el pimovendán no nos va a salvar la vida del paciente. Lo que nos va a salvar la vida del paciente es la furosemida y la oxigenoterapia. Hacer medidas mecánicas como abdominocéntesis y toracocéntesis son medidas muy saludables, muy recomendables y que son muy fáciles de hacer. La sedación. Sedar a un paciente cardiópata puede traer controversias, o sea, un clínico que reciba un paciente cardiópata puede tener dudas acerca de sedar a este paciente, y el doctor Meneses en su presentación habló de que él recomendaba mucho la cepromacina, que él usaba mucho la cepromacina. Yo no recomiendo ningún alfa-2 adrenérgico, o sea, ni silacina, ni medetomidina, ni dexmedetomidina, ni recomiendo la fenotiazina como la cepromacina, aunque a dosis baja ha demostrado utilidad. Yo, por el contrario, recomiendo mucho la combinación de un opioide con una benzodiazepina. Él dijo que no usaba midazolam porque el paciente se excitaba. Precisamente se recomienda mezclar midazolam con un opioide para evitar el efecto paradójico que tiene el midazolam. Y en este caso, como opioide, recomiendo mucho, lo uso con mucha frecuencia, el uso del butorfanol. Butorfanol a 0.2 miligramos por kilo es la recomendación para estos pacientes. No deprime el centro respiratorio, no produce depresión respiratoria y, por el contrario, quita la ansiedad, actúa como ansiolítico, sobre todo si lo combinas con una benzodiazepina como el midazolam. Tiene la particularidad de que las dosis es la misma, butorfanol 0.2 miligramos por kilo y midazolam 0.2 miligramos por kilo. Esa combinación la usamos mucho cuando nos llegan esos pacientes con golpe de calor, braquicefálicos que tienen golpe de calor o tienen con distrés respiratorio por edema pulmonar de origen cardiogénico. Usamos mucho esa combinación de midazolam y butorfanol. Cuidados intensivos como controlar la humedad, la temperatura, dar inotrópicos positivos como la dobutamina, porque tiene el mismo efecto del pimovendán, es un inotrópico positivo, pero la dobutamina se puede usar intravenosa. Usar vasodilatadores como el nitroprusiato o la hidralazina o la misma nitroglicerina en ungüento. El doctor Meneses también recomendó la nitroglicerina en ungüento. Yo la única salvedad que les digo es que usen guantes, porque si no se van a causar el efecto ustedes mismos. Y ya se está dejando de usar porque la hidralazina es un potente vasodilatador. Usar IECA no se justifica en este caso, solo si hay una hipertensión, pero la furosemida nos va a cubrir ese efecto. La prioridad es salvar la vida de nuestro paciente. Entonces, furosemida, oxigenoterapia y sedación, vamos a remarcarlo aquí, furosemida, oxigenoterapia y sedación, puede ser la diferencia entre ese paciente con distrés respiratorio severo por edema pulmonar agudo de origen cardiogénico. Puede ser la diferencia entre que ese paciente siga viviendo y pueda pasar a los otros tratamientos, o que no siga viviendo. Entonces, mi recomendación: furosemida, oxigenoterapia y sedación. Cuando ya tenemos un paciente con enfermedad crónica, casos crónicos, ya tiene lo mismo que les decía, tiene enfermedad valvular o cardiomiopatía dilatada, tiene síntomas, tiene soplo, tiene cardiomegalia, pero además tiene síntomas, tos, cianosis de la mucosa, retardo en el tiempo de llenado capilar, pero que tiene tiempo con eso, ya no tiene no fue de aparición abrupta, no es un edema pulmonar agudo, sino un caso crónico. Entonces sí, lo clasificamos en estadio C crónico y la terapia va a ser furosemida
Oral, 2 miligramos por kilo cada 12 horas. Es una terapia muy fácil. Son esos pacientes que vienen tosiendo, han pasado por varios veterinarios, les han recomendado antitusivos y antibióticos varias veces y no ceden al tratamiento. Otra vez, la furosemida nos saca de este estadio y nos permite brindarle un beneficio adecuado a nuestros pacientes, ya que en 72 horas la furosemida oral puede hacer que disminuya la tos y nosotros quedamos como que hicimos una buena terapia, porque en 72 horas le quitamos la tos después que tenían 2 o 3 semanas pasando de veterinario en veterinario sin quitarles la tos. En este caso se recomienda medir urea, nitrógeno ureico y electrolitos. ¿Por qué? Porque, y resalto aquí el uso de electrolitos, yo nunca, o mejor dicho, yo trato de no mandar furosemida sin haber medido potasio. Porque si nuestros niveles de potasio, si los niveles de potasio de nuestros pacientes están bajos, deberíamos usar un diurético ahorrador de potasio como la hidroclorotiazida o la espironolactona, o sea, teniendo en consideración que la espironolactona no tiene buen efecto diurético, pero la hidroclorotiazida sí. Pues entonces, no es tan potente como la furosemida, no es tan beneficiosa, no nos va a quitar la tos en 72 horas, pero si el potasio está bajo, no recomiendo usar furosemida. En este caso, sí recomiendo continuar o empezar con IECAS, con PRIL, sobre todo si hay hipertensión arterial, con algún PRIL, enalapril, que fue el primero que usamos fue el captopril, después empezamos a usar enalapril. Actualmente es muy común el uso del ramipril, pero el más potente, el que da mejores efectos en perros, es el benacepril. Espironolactona como bloqueante de los receptores de aldosterona. Todos saben que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya más adelante voy a hablar de eso. Entonces la espironolactona no como diurético, sino como bloqueante de los receptores de aldosterona, porque se demostró que cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la aldosterona produce apoptosis de los miocardiocitos y esos miocardiocitos son sustituidos por fibroblastos, por tejido fibroso. Entonces, el tejido fibroso lógicamente no cumple su función cardíaca, una función cardíaca. Entonces, para evitar la sustitución de miocardiocitos por tejido fibroso, se recomienda el uso crónico de espironolactona. Continuar o empezar Pimobendan, ya en este caso ya es definitivamente la mejor terapia. El uso del Bedmedin, 0,5 a 0,6 miligramos por kilo una vez al día, para mejorar la contractilidad y para prolongar la vida de estos pacientes. Beta bloqueantes como tratamiento no se recomienda, solo cuando queremos bajar la frecuencia. Por ahí alguien preguntó esta mañana, en la plática del doctor Meneses, el uso de la digoxina. La digoxina ya casi no se usa, solamente la usamos para bajar la frecuencia, como bien lo dijo el doctor Meneses. Educación al cliente, los pacientes obesos, tenemos que educar al cliente de que los pacientes obesos tienen que bajar de peso, sobre todo por la consideración de que el tejido graso ya no se considera un tejido de relleno. No es que nuestro paciente obeso tiene una grasa allí acumulada, sino que actualmente se considera el tejido adiposo acumulado como un órgano endocrino donde se secretan sustancias autacoides u hormonales que van a tener efectos sobre el sistema cardiovascular, endotelinas, leptina principalmente, que nos van a subir la presión arterial. Entonces, los pacientes obesos, bajarlos de condición corporal, pero sin llegar a ponerlos delgados. Recuerden lo que les dije cuando estaba empezando la plática, que los pacientes cardiópatas no deben estar delgados. Tampoco deben estar gordos, deben estar en equilibrio, pero obesos. Pero lo que más le hace daño es la caquexia cardíaca.
Educar al cliente incluye enseñarles a medir frecuencia cardíaca, que es un poco difícil, pero enseñarles a medir frecuencia respiratoria sí es muy fácil, y la frecuencia respiratoria en reposo se considera actualmente un excelente monitor de el edema pulmonar de origen cardiogénico. Un perro que tiene edema pulmonar de origen cardiogénico no respira bien ni en reposo, y le puede ayudar a monitorear el tratamiento, medir la frecuencia respiratoria en reposo. Mientras más se normaliza la frecuencia respiratoria en reposo, mejor éxito estamos teniendo en nuestro tratamiento. Y la adherencia, enseñarles adherencia farmacológica no es una terapia aguda, no se va a mandar por 7 ni por 15 días, es una terapia de por vida, y que los pacientes tienen que aprender a tomarse su terapia y los propietarios a tener adherencia, fidelidad farmacológica. Los controles periódicos y la dieta, ya de eso lo hablé, y la prioridad es prolongar la vida. El tratamiento dietético, como ya lo dije, la caquexia cardíaca es más fácil prevenirla que tratarla, cubrir los requerimientos calóricos de por lo menos 60 kilocalorías por kilo como mínimo, y es usar estrategias alimentarias para que ese paciente cardíaco coma, calentar, mezclar las comidas, dar alimentos preferidos. Yo hay un momento tengo pacientes que tienen 14, 16 años y hacen edemas pulmonares agudos, a pesar de que estaban en tratamiento, o porque es primera vez que los veo, y lejos de recomendarle una dieta, les digo a los propietarios de los pacientes, déle lo que a él le guste, porque es difícil enseñar a un perro de 16 años a comer, por ejemplo, alimentos secos. Hay que enfatizar en nuestra anamnesis acerca de la anorexia, buscar las posibles causas, presencia de nuevos pacientes. Es muy frecuente que los pacientes que tienen, los propietarios que tienen perros de 16 años, entonces busquen un cachorro para sustituir a este perro para cuando ocurra el desenlace, y entonces esa presencia de ese cachorro puede inducir anorexia, el estrés, la sordera, las dificultades para movilizarse por enfermedades osteoarticulares, por dolor osteoarticular, también pueden producir que el paciente por dolor no coma. Por eso debe haber un registro estricto del paciente y asegurar la ingesta de proteína. Evitar dietas renales. Hay una empresa fabricante de un alimento, no voy a decir cuál, que está recomendando a nuestros pacientes cardíacos dicen que es lo mismo dar una dieta renal que una dieta cardíaca. Resulta que una dieta renal tiene restricciones proteicas que nos pueden inducir caquexia cardíaca. No es recomendable las dietas renales para pacientes cardíacos. Eso hay que sacarlo y los colegas que trabajan con las empresas fabricantes de alimentos para animales debieran saber esto, que no es lo mismo un paciente cardíaco que un paciente renal. No deberíamos recomendar una dieta renal para un paciente cardíaco. Restricción moderada del sodio para evitar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y suplementar ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9, que produce consecuencias o produce efectos cardiovasculares generales beneficiosos para la salud, como liberación de óxido nítrico, vasodilatación, evita la formación de ateromas, etc. Entonces, suplementar ácidos grasos omega 3, omega 6, omega 9 es una buena medida. El estadio C, para finalizar esta parte de la clasificación ACVIN, son los pacientes que son refractarios, tienen signos de insuficiencia cardíaca, pero se hacen refractarios al tratamiento y requieren dosis más altas, requieren antiarrítmicos, hay pocos estudios. Estos pacientes en estadios crónicos pueden ser un quebradero de cabeza para los veterinarios que hacen cardiología. No es fácil sacar un paciente de un estadio D. Incrementar las dosis de los medicamentos no es la única medida que podemos aplicar, pero sí aplicar cuidado intensivo puede ser la medida para sacar a estos pacientes del estadio D. Hacer cosas como usar el Pimovendan 3 veces al día, furosemida dosis alta, y el uso
el uso del sildenafil para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, pero primero tendrías que hacer un diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Entonces, esto es la recomendación para los veterinarios que hacen cardiología ya avanzada, que están en capacidad de diagnosticar hipertensión pulmonar. El uso del sildenafil, 1 a 3 miligramos por kilo, puede sacar a estos pacientes del estadio D. Esos pacientes que no paran de toser, que cuando le hacemos un ecocardiograma vemos un aplanamiento del septum interventricular, agrandamiento del atrio o del ventrículo derecho, incremento de la presión a nivel de del sistema pulmonar. Entonces, esto trata que todos son síntomas de hipertensión pulmonar. Estos pacientes pueden ser tratados con sildenafil, 1 a 3 miligramos por kilo cada 12 o 24 horas. Ponemos a los propietarios de los pacientes a comprar Viagra en grandes cantidades. Y bueno, esto es el tratamiento. Voy a hablar un poquito aquí de antitusígenos, como los supresores de la tos, como el dextrometorfano, la codeína, son opioides, pero el butorfanol lo nombro otra vez para bajar la ansiedad del paciente que no puede respirar por un edema pulmonar agudo, pero también como un supresor de la tos. No se conoce ninguna sustancia que tenga mayor efecto sobre el centro que controla la tos como el butorfanol. O sea que cuando usted le llega a esos pacientes que no paran de toser, ejemplo, un Yorkshire Terrier con una enfermedad valvular, con un edema pulmonar cardiogénico, pero que además tiene colapso traqueal, puede ser un dolor de cabeza para el cardiólogo o para el médico veterinario en general, porque los propietarios se quejan de que no para de toser, no los deja dormir, no paran de toser, usted le hace tratamiento con furosemida a dosis alta y no para de toser aún con el tratamiento con furosemida, porque este es un paciente que en forma crónica tose y además tiene muchas complicaciones. La cardiomegalia en sí presiona el bronquio izquierdo y a veces hasta eleva la tráquea y entonces causa tos. El edema pulmonar causa tos y el colapso traqueal también causa tos. Entonces este paciente que no para de toser, le podemos proporcionar un alivio usando butorfanol cada 6 o 8 horas, 0.2 miligramos por kilo. El uso de broncodilatadores y corticoides en forma tópica, uso mucho el salbutamol, uso mucho salmeterol con fluticasona, a través de inhalaciones, 1 o 2 puff cada 20 minutos, 1 o 2 puff cada 20 minutos con asma cámaras compradas o de uso comercial o asma cámaras hechas con botellas de plástico, de esos que se usan con el agua o los refrescos. Le hacemos un asma cámara a nuestro paciente y le damos puff de salmeterol con fluticasona, por ejemplo, un puff cada 20 minutos durante 3 aplicaciones y después cada 12 horas puede hacer que ese paciente deje de toser. Sabemos que el paciente está tosiendo por un edema pulmonar cardiogénico, necesitamos aplicarle tratamiento, pero además como terapia adicional le damos salmeterol con fluticasona. Para finalizar, ya me disculpan que me he prolongado mucho, he hablado mucho, este es un tema un poco denso, como ven. Me gustaría, ojalá me vuelvan a invitar, ojalá les guste la conferencia que les he dado hoy y que pueda hablar con más detenimiento. Para finalizar, voy a hablar un poquito en general, en términos generales de la terapéutica cardiovascular. Utilicé la clasificación ADVIN para simplificar la terapia, pero ahora voy a hablar específicamente de terapia cardiovascular. Vamos a hablar un poquito de evolución, objetivos terapéuticos, actualidad y perspectiva, no más de 15 minutos para no abusar con su tiempo. Esta es una gráfica muy vieja que lo hemos utilizado mucho para dar muchas clases, pero está muy bonito. El círculo vicioso de la falla cardíaca o de la insuficiencia cardíaca, donde por cualquier patología, llámese enfermedad valvular o cardiomiopatía dilatada
o una enfermedad cardíaca congénita donde hay estenosis de la válvula aórtica, por ejemplo, el corazón deja de cumplir con su función, deja de eyectar suficiente sangre y eso es lo que llamamos como baja en el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no es más que el volumen sistólico o el volumen que eyecta el corazón en cada latido multiplicado por la frecuencia cardíaca. Eso es gasto cardíaco. Si por cualquier motivo, por enfermedad valvular, por cardiomiopatía dilatada, o por una enfermedad cardíaca congénita, o por hipertensión arterial en los gatos, o en los perros también, baja el gasto cardíaco, el organismo siente, percibe esa disminución en la cantidad de sangre que eyecta el corazón y activa mecanismos compensatorios que no se debe perder de vista, que inicialmente son beneficiosos, ayudan al principio, pero al volverse crónicos se vuelven parte del problema. ¿Cuáles son estos mecanismos compensatorios? Básicamente son dos: la activación o la activación del sistema nervioso simpático, perdón, a través de una excreción de catecolaminas constante. Son esos descargas de catecolaminas las que producen vasoconstricción, producen aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la frecuencia de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, y eso mejora la perfusión sanguínea. También la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, más adelante lo voy a comentar, para aumentar la volemia, el volumen sanguíneo. Todo eso hace que se perfunda mejor los tejidos. Es una respuesta fisiológica, no es patológica. También pasa durante el ejercicio. Cualquier persona que haga ejercicio, que empiece a caminar o a trotar o a correr, también se activan estos mecanismos y aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la frecuencia respiratoria también, aumenta el gasto cardíaco y se perfunden mejor los tejidos. ¿Qué es lo malo aquí? Cuando esto se perpetúa en el tiempo. Cuando en el tiempo mantienen estos mecanismos compensatorios activados, entonces este círculo se vuelve vicioso y perjudica al corazón, porque el corazón tiene que eyectar la sangre que necesita eyectar en contra de mecanismos que se oponen a su vaciado. El sistema renina-angiotensina-aldosterona suficientemente estudiado. La renina se produce en el riñón cuando baja la perfusión renal. Cualquier cosa que haga bajar la perfusión renal hace que se activen las células yuctaglomerulares y la producción de renina. La renina media el paso de angiotensinógeno que se produce en el hígado, de angiotensinógeno a angiotensina, y la angiotensina en el pulmón, por una enzima producida en el pulmón, bueno, se produce en varias partes del organismo, pero principalmente en pulmón. La enzima convertidora de angiotensina media el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, y la angiotensina 2 permite que se produzca vasoconstricción y se restablezca la perfusión en los tejidos. Como les dije, este es un mecanismo fisiológico para aumentar la presión arterial y que mejore la perfusión. La angiotensina actúa por sí mismo produciendo vasoconstricción, aumentando la presión arterial, y también media la producción de aldosterona por parte de la corteza adrenal, y esta aldosterona produce reabsorción de sodio y agua, o sea, retención de sodio y agua, y aumenta la volemia y por tanto aumenta la presión arterial. A nivel de los vasos sanguíneos hay receptores, aquí hay un error, no es ARA, sino solamente la R es la A, receptores de la angiotensina tipo 1 y tipo 2, y por eso podemos usar bloqueantes o antagonistas de los receptores de angiotensina 1 y 2 para que la angiotensina no produzca vasoconstricción. Por ahí hay un trabajo interesante, el doctor Eduardo Canelón lo está haciendo, por ahí lo leí, creo que lo va a exponer en un evento, ojalá no los exponga a nosotros, queremos saber su experiencia con el uso de losartán en perros. No está muy descrito el uso de losartán en perros. El losartán actúa a este nivel, es un antagonista de los receptores de angiotensina, todos los sartanes, telmisartán, cardesartán, irbesartán, olmesartán, pero también el losartán
El telmisartán se está usando con mucha frecuencia en gatos. El losartán no se ha usado porque supuestamente no hay receptores 1 y 2 en perros, pero sé que el doctor Eduardo Canelo lo está usando y ojalá lo pueda exponer ese trabajo. Bueno, esto es propaganda comercial, Semintra, que es un telmisartán de uso. El telmisartán es muy usado en gatos, pero tiene la ventaja de que viene en tabletas de 40 miligramos y para uso humano, pues porque es para un humano de 70 kilos. Entonces ya salió el primer telmisartán de uso veterinario, se llama Semintra y tiene 1 miligramo por ml y es muy fácil de dosificar en los gatos. Se usa, bloquea los receptores AT1 y se evita esta vasoconstricción que produce hipertensión arterial en gatos. La evolución de la terapia, de la terapéutica cardiovascular. ¿Cómo empezamos tratando a nuestros pacientes? Empezamos con esto. Usábamos IECA, usábamos diuréticos y usábamos antiarrítmicos. Lo seguimos utilizando. Seguimos utilizando diuréticos, seguimos utilizando antiarrítmicos cuando hay arritmias. Casi ya no utilizamos IECA. Su efecto beneficioso es mínimo. Sin embargo, el benacepril ha demostrado tener un buen efecto. Aquí están los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 o ARAS. Todos terminan en sartán, telmisartán, ya los nombré. Hay algunas drogas viejas con aplicaciones nuevas como el ácido acetilsalicílico, que es una droga muy vieja, un AINE muy viejo, pero tiene aplicaciones nuevas como antiagregante plaquetario. Sin embargo, ha sido sustituido, se usa como antiagregante plaquetario en los gatos para evitar la formación de trombos. Recuerden, no pierdan nunca de vista que los gatos son trombogénicos, son muy trombogénicos y generan el grave problema ese que se llama tromboembolismo arterial. Y se ha usado en gatos a dosis de 5 miligramos por kilo cada 72 horas. Sin embargo, está siendo sustituido por los antiagregantes plaquetarios más avanzados como el clopidogrel, que ahora se usa a 18,75 miligramos por gato. Los que están anotando o para que quede la evidencia en la presentación, el clopidogrel se está usando con más frecuencia que el ácido acetilsalicílico. 18,75 es un cuarto de una tableta de 75 miligramos. Clopidogrel, el nombre comercial, se me fue el nombre comercial del clopidogrel. Se llama... No recuerdo. Ahorita se me fue. Ahora me recuerdo. El clopidogrel se está usando mucho en gatos. Es la terapia para evitar la agregación plaquetaria, la formación de trombos y émbolos. Si alguno lo recuerda, lo pone ahí en el grupo y me lo dicen, por favor. Plavix, el Plavix. En Venezuela se llama Plavix. No sé si en Estados Unidos también se llama Plavix. Aquí en México se consigue como Plavix. El clopidogrel, 18,75 miligramos por gato, se usa para evitar la agregación plaquetaria. Y la espironolactona, como ya lo dije, es un diurético de muy baja potencia, muy viejo, es un diurético ahorrador de potasio. Se usaba para evitar la pérdida de potasio, pero actualmente se usa, y mucho, lo usamos mucho en los perros, como espironolactona, para evitar que la aldosterona, producida por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que la aldosterona provoque la apoptosis de los miocardiocitos. Y lo que nos cambió todo, la revolución de los inmunodilatadores, hay uno que se llama levosimendan, en humanos, y el pimobendan de uso veterinario, que tiene una acción dual donde relaja la pared del músculo liso a través de la inhibición de la fosfodiesterasa 3, que degrada el AMP cíclico, que es el segundo mensajero que causa la vasoconstricción en el músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, al inhibir la degradación del AMP cíclico, la fosfodiesterasa que degrada el AMP cíclico, se produce vasodilatación y también tiene un efecto inotrópico positivo que sensibiliza las proteínas contráctiles del miocardio al calcio, sensibiliza las proteínas contráctiles, entonces incrementa la contractilidad del miocardio sin incrementar el consumo de oxígeno, ni incrementar el ingreso de calcio intracelular, que es el mecanismo de acción del
de la digoxina. La digoxina también es un inotrópico positivo, pero muy débil, por eso se dejó de usar, porque además de actuar como incrementando el consumo de oxígeno, incrementa los niveles de calcio intracelular, entonces se vuelve tóxico. Para la misma célula que trata de ayudar, se vuelve tóxico. Ese es el mecanismo de acción de la digoxina. Entonces, el pimobendan tiene un efecto vasodilatador e inotrópico positivo sin incrementar el consumo de oxígeno ni los niveles de calcio intracelular, y por eso se le llama inodilatador. Fue una revolución en el momento que surgió en el año 2010. Sé que, como dijo el doctor Meneses, hay países donde es difícil conseguirlo. En Venezuela es difícil conseguirlo, pero para allá vamos. En algún momento, Dios mediante, Venezuela tiene que volver a ser lo que era o mejor de lo que era, y el pimobendan va a poder ser usado. Los que están en Miami creo que tienen acceso libre a este medicamento, con receta, por supuesto. Pero es una revolución y es una gran ayuda para los cardiólogos. Algunas cosas nuevas que se están usando, como por ejemplo la ivabradina, que es un tratamiento de la angina de pecho. Acuérdense que angina es no una isquemia, sino una hipoxia del miocardio, muy común en los humanos, cuando tenemos ese dolor precordial, pero sin llegar a infarto, nos dan ivabradina. Bueno, ya este medicamento se está usando en gatos y ha demostrado que tiene un mejor efecto, sobre todo para las variables ecocardiográficas y la frecuencia cardíaca, mejor que el atenolol, mejor que cualquier otra droga. Entonces ya en perspectiva la ivabradina se está recomendando en gatos. Fíjense que la recomendación no es muy nueva, es relativamente vieja, 2011, pero ya la ivabradina es una recomendación en cardiomiopatía hipertrófica felina. Se recomienda beta bloqueantes de los canales de calcio como la amlodipina, y bloqueantes de las corrientes IF como la ivabradina. El otro medicamento que está en boga ahorita en medicina humana y que no tarda en llevarnos a medicina veterinaria se llama el sacubitrilo, que es un inhibidor de la metaloproteinasa, las endopeptidasas neutras, que neutralizan estas endopeptidasas neutras. Lo que hacen es desdoblar la sustancia que secreta el corazón como para protegerse. Esas sustancias que secreta el corazón para protegerse cuando hay disminución del gasto cardíaco son los péptidos natriuréticos. Cuando hay una caída del gasto cardíaco, se activan los mecanismos compensadores, hay estrés de la pared cardíaca y el miocardio genera péptidos natriuréticos para protegerse. O sea, los péptidos natriuréticos son beneficiosos para el corazón, pero viene las endopeptidasas neutras, específicamente la neprilicina, y los desdobla en segundo. Entonces, el sacubitrilo es un inhibidor de la endopeptidasa neutra, y lo que hace es aumentar los péptidos natriuréticos. Inhibe la neprilicina para que no desdoble los péptidos natriuréticos. Esto es más que todo el futuro, esto es lo que yo les decía, perspectiva. Entonces, las enfermedades cardíacas adquiridas, como la enfermedad valvular y la cardiomiopatía dilatada, hacen que el corazón secrete péptidos natriuréticos. De hecho, los utilizamos como valor diagnóstico, como biomarcadores de daño cardíaco, pero no tienen efecto clínico porque la neprilicina los neutraliza. Entonces, si nosotros logramos neutralizar esta neprilicina, el péptido natriurético va a seguir actuando sobre el corazón y va a tener un efecto beneficioso sobre el paciente. Ya esto se está haciendo en humanos. Perspectivas terapéuticas futuras. Los tratamientos actuales están dirigidos a tratar la insuficiencia cardíaca. Sin embargo, ya hay el uso del pimobendan en fase B2. Ya esto es algo beneficioso. Cada vez más hay veterinarios especializados en cirugía cardiovascular correctiva, como por ejemplo cuando se presentan los defectos de los arcos aórticos primarios, fetales. Ya hay cirugías correctivas. No sé, vi
que mi compañero cirujano especialista, el doctor Ildemar Daza, está en esta presentación. No sé si él está haciendo allá en Miami cirugías cardiovasculares, pero la cirugía del cuarto arco aórtico persistente es una patología relativamente sencilla de resolver, porque recuerden que la persistencia del cuarto arco aórtico no produce síntomas cardíacos, produce síntomas digestivos, porque abraza el corazón. Entonces, entre comillas, es sensible hacer una toracotomía. Para mí nunca una toracotomía es sencilla, pero para los cirujanos experimentados sí, hacer una toracotomía es sencillo, y liberar el esófago apresado por el cuarto arco aórtico es sencillo. Pero también se puede hacer casos más. Recuérdense que por el cuarto arco aórtico no circula sangre. Ahí lo que hay es que cortar esa cicatriz que quedó ahí. Pero por el ducto arterioso persistente sí circula sangre. Entonces esta ya es una cirugía de mayor riesgo. Entonces, disecar el ducto arterioso persistente y anudarlo, pues es la solución. Entonces, parte de las perspectivas terapéuticas es volvernos más especialistas en cirugías cardiovasculares. También hay cirugías reconstructivas o sustitutivas de válvulas. Ya en Brasil se está haciendo, en Europa se está haciendo, en España sé que se está haciendo. Y les puse aquí un paper donde implantan el primer marcapaso en un perro. Aquí en México, el doctor Cristian Martínez, que es mi amigo, es integrante de la Sociedad Latinoamericana de Cardiólogos Veterinarios, ya hicieron en conjunto con un grupo de médicos humanos, implantaron el primer marcapasos en perros. Y bueno, eso es ya. Les puse aquí una dirección que la pueden seguir, donde se hace una valvuloplastia mitral, o sea, una sustitución de la válvula. Mejor dicho, ahí lo que se hace es un agrandamiento de una válvula estenótica. Todo esto depende del equipamiento técnico y científico y de la capacidad que tengamos, hacer atrios o ventriculorrafia y implantación de marcapasos. Para allá vamos. Bueno, aquí está una valvuloplastia con balón, está el diagrama. Solamente aquí, por ejemplo, hay una estenosis de la válvula aórtica. Se introduce un catéter vía femoral, se llega hasta el atrio hasta el ventrículo derecho, y del ventrículo derecho, esto es una estenosis de la pulmonar, perdón, me disculpo. Aquí está la estenosis de la pulmonar. Y aquí está la válvula. Se llega hasta el ventrículo derecho, y desde el ventrículo derecho se pasa por la salida de la arteria pulmonar donde está la válvula aórtica y se dilata, y se hace una valvuloplastia con balón. Esas cosas ya se están. Estos diagramas son de uso humano, pero ya son de humanos, perdón, de medicina humana, pero ya se está haciendo en medicina veterinaria. Otra valvuloplastia, ahí está la dirección electrónica de donde saqué eso. Y el futuro, señores, pudiera estar aquí. El uso de terapia de células madres. Estoy invitado a evaluar un trabajo sobre uso de células madres en la Universidad en la Universidad de Texas, con la doctora Angélica López. Eso puede ser el futuro: regenerar las válvulas dañadas, regenerar las estructuras dañadas. Inicialmente se trabajó con células perinatales, y por eso había hasta un comercio de placentas humanas y veterinarias, pero después se demostró que habían células madre totia o pluripotenciales en músculo, en médula ósea, en miocardio, en hueso, en todas partes, y ese es el futuro de la medicina. Ojalá la podamos usar pronto. Otra terapia a futuro es la terapia génica, tratamiento de las enfermedades genéticas cuya mutación ha sido identificada. Esto es jugar a ser papá Dios. Introducimos el gen normal en un virus. El virus lo introducimos, el virus con el gen normal lo introducimos en el organismo que tiene el gen afectado, y las células se multiplican con el gen normal en sustitución del gen mutante. Esto es jugar a ser papá Dios. Esto es el futuro de la medicina.
con esto espero haber cumplido con las exigencias que me plantearon acerca de terapéutica cardiovascular. Esto es apenas una introducción, es muy general, hablé muy rápido porque hay mucho de qué hablar, dejé de hablar muchas cosas, pero espero que me inviten en forma, otra vez, me vuelvan a invitar a dar estas conferencias y ojalá me inviten presencialmente y que los pueda visitar allá en Miami. Un saludo para todos. Muchísimas gracias, doctor. Por supuesto que sí, ya está invitado, ya lo vamos a anotar en la agenda. Sí. Realmente una exposición extensa, bien detallada, bien actualizada de lo que es la terapéutica veterinaria en la cardiología. Esperamos que las personas, los asistentes nos pasen sus preguntas, pero realmente de una vez lo voy a felicitar porque fue una excelente presentación. Gracias. Si usted puede ver el chat, la gente Sí, ya lo estoy viendo. dice Mira, que le pongan fecha. ya tengo una observación. A la doctora Angélica Barazarte, un saludo, un abrazo. Angélica, no hay bibliografía que respalde el uso del Pimovendan desde el paciente B1. La recomendación es usar el Pimovendan en el paciente B2, inclusive antes de referirlo al cardiólogo. Diltiazem, tu recomendación, sí, Diltiazem, mira, el uso de bloqueantes de los canales de calcio, como el Diltiazem, la amlodipina y el verapamilo, son una gran ayuda. Los uso muy frecuentemente, sobre todo en gatos. La amlodipina lo uso muy frecuente en gatos. La amlodipina para bajar, tienen diferentes mecanismos de acción. El diltiazem actúa sobre los canales de calcio cardíacos. Entonces lo uso para bajar la frecuencia. La amlodipina, voy a aprovechar que me hicieron esa pregunta para que anoten esto. El diltiazem tiene efectos sobre los canales de calcio cardíaco y lo uso para bajar la frecuencia. La amlodipina tiene efectos sobre los canales de calcio que están en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y lo uso para bajar la presión. En gatos, la amlodipina es excepcional. Y el verapamilo tiene la acción conjunta, entonces lo uso y como viene inyectado lo uso intrahospitalario. Espero haber respondido tu pregunta. Krishna pregunta, ¿qué tan común son las cirugías cardíacas? Bueno, como te decía Krishna, el ducto arterial, el cuarto arco aórtico persistente es muy frecuente, sobre todo en pastores alemanes, y es muy fácil de hacer relativamente. Si tienes un equipamiento mínimo, lo puedes hacer. El ducto arterioso persistente es un poquito más complicado, requiere que el cirujano sea muy experimentado. Y la dilatación con balón es un poquito, requiere más equipamiento. El doctor Rafael me llama la atención que se esté usando alimentos renales en problemas cardíacos. No, al contrario, no lo estoy recomendando, que eviten el uso de alimentos renales en pacientes cardíacos. Eileen, el tiempo para el uso de la furosemida, ¿por cuánto tiempo para los pacientes de estadio C crónico y qué tanto deben seguir las medidas? Bueno, mira, la furosemida la uso cada 2 a 4 horas en pacientes agudos, en pacientes crónicos cada 12 horas por 7 días y después lo mando para cada 24 por 7 días más y si el paciente mejoró, lo elimino. Pero hay pacientes que no soportan quitarles la furosemida. Hay pacientes que prácticamente pasan toda la vida tomando furosemida. Y lo importante de esto es que si el riñón está sano, y si el paciente está comiendo, ese potasio que se pierde con la furosemida ¿cómo se llama? Lo regenera, lo equilibra con la comida. Un paciente que está comiendo no le baja el potasio con la furosemida. Un paciente que deja de comer es un problema porque la furosemida le causa depresión de potasio y la depresión de potasio le quita el apetito, lo deprime y se puede hasta morir.
Sabemos sobre su opinión sobre no usar dietas renales para, sin embargo, ¿se sabe por qué ellos sí las recomendaron? ¿Tiene algún fundamento que se... Sí, el doctor Ernesto Pacheco, un abrazo. Sí, ellos lo recomiendan porque tiene bajo sodio, porque tiene niveles adecuados de magnesio, pero el problema es la restricción de la proteína. Y si es un paciente obeso, no hay ningún problema. Usted le puede dar un alimento renal a un paciente cardíaco obeso sin problema. Y inclusive lo va a ayudar a bajar de peso. Pero no es el que tiene el balance adecuado. Solo que a mí me molesta un poco, me disculpa, me molesta un poco que las empresas fabricantes de alimentos lo estén recomendando. Porque entonces, si tú no tienes ningún otro alimento, entonces llegas y recomiendas el paciente renal para todos los pacientes cardíacos. Si un paciente cardíaco está en fase de caquexia cardíaco, el alimento renal lo va a terminar de matar. Entonces, lo que no quiero es que se haga la recomendación así abierta. Pues lo que quiero es que, si usted está consciente, si usted tiene un paciente que está obeso, es cardiópata y no tiene un alimento de, origen, de uso cardíaco, bueno, recomiendan el alimento renal. Está bien, porque tiene bajo sodio. Pero tenga en cuenta que cuando le haga la caquexia cardíaca se le va a morir. Tengan en cuenta eso. ¿No? Pronóstico de un gato de presentar trombosis. El pronóstico no es bueno, sobre todo si ha pasado tiempo, Doc. Este, el pronóstico de un gato con trombombolismo, que ya presenta un episodio de trombombolismo, es reservado. Es reservado porque es difícil disolver el trombo. Ahí lo que se hace es tratar el dolor, porque el dolor es un dolor agudo, entonces se usan medicamentos para el tratamiento del dolor como el fentanilo, que son el máximo nivel de analgesia, y cualquier estrategia analgésica que puedes usar es buena, y se trata de disolver el trombo, pero cuando ya ha pasado tiempo, el pronóstico, las posibilidades de disolver el trombo son mínimos. Se han intentado hacer trombólisis con radiaciones, con catéteres, con todo, pero el bendito gato trombogénico nos va a complicar el cuadro porque va a seguir haciendo trombo. No sé si Jenen, no sé si tú has hecho ecocardiografía y sabes que los gatos hacen algo que le decimos artefacto ecogénico en el atrio izquierdo, o smoke o humo. Entonces, cuando ya hacen humo, cuando hacen efecto smoke, ya el gato está formando trombo. Pues no sabemos, todavía no sabemos a ciencia. Sí sabemos algunas cosas, pero no lo sabemos todo de por qué los gatos son tan trombogénicos. Entonces, lo que nos queda es tratar de actuar rápido, usar estas heparinas de bajo peso molecular como la enoxaparina, el nombre comercial, no recuerdo el nombre comercial, Clexane en gatos. El uso del Clexane temprano, las estreptoquinasas no sirven, las enzimas que supuestamente son trombolíticas no funcionan bien. En las que funcionan bien son estas heparinas de bajo peso molecular, pero que más que todo lo que hacen es evitar es que se sigan agregando plaquetas ahí, y sí tiene un efecto trombolítico porque, bueno, porque por su mecanismo de acción, que implicaría que más tarde, no sé, te explique un poquito mejor. Pero la enoxaparina da buen resultado, sobre todo si lo agarras en una etapa temprana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el bendito gato salió, y cuando regresó arrastrándose del tren posterior. ¿Y qué creen los propietarios? Que el vecino que le tiene rabia le dio un golpe. Entonces nos los traen muy tarde a consulta, y cuando nos los traen a consulta ya hay necrosis de tejido, ya hay liberación de sustancias que son cardioactivas, que son depresoras del miocardio, que si tú disuelves el trombo lo que hace es agravar el caso. No sé si está respondida la pregunta, Doc. Perfecto, doctor.
Realmente muchísimas gracias. Estamos sumamente satisfechos por la exposición, realmente bastante detallada, bastante actualizada, nos faltó tiempo. Sí, nos faltó mucho tiempo. Desde ya tiene una nueva invitación, ya veremos en la planificación cuándo lo podemos tener nuevamente. Y bueno, si no hay más preguntas, Completamente a la orden. Y en la parte técnica estoy completamente a la orden. Tengo mucho material que compartir y me encanta esta labor. Así que por esta vía o presencialmente, me gustaría mucho seguir compartiendo con la parte de cardiología y tener más tiempo para no hablar. Hoy me parece que hablé muy atropellado, ya estaré revisando la grabación para ver cómo quedó. Espero que haya quedado bien y que me hayan entendido. Un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor, nuevamente y feliz noche para todos. Nos vemos próximamente en el próximo webinar y muchísimas gracias por asistir. Muchísimas gracias, doctor. Feliz noche.